Buenas noches, haré la presentación de la primera entrega del proyecto final. Podemos observar que tenemos los paquetes que nos solicitaron: Application, Controllers, Exception, Model, Persistence, Services, Test y Views. Ahora, en el paquete Model tenemos todas las clases que estaban en el diagrama UML que está anexado en el documento. Entonces, para anuncio, tenemos sus atributos, sus atributos ya que son las relaciones con otras clases, el constructor vacío, el constructor con los atributos, los métodos get de cada atributo, los métodos set de cada atributo, el método hashcode con el atributo id, el método equals con el atributo id, el método toString. Aquí para anuncio, según el UML, manejamos que tendría el CRUD para crear, buscar, eliminar y actualizar lo que es para la subasta, la puja. Y tendremos otro servicio que será informarle al sistema cuál será la puja ganadora. Aquí está. Y acá está el de crear, buscar, eliminar y actualizar la puja. Para la siguiente clase tenemos también sus atributos, el, el atributo que especifica la relación con otras clases, el constructor vacío, el constructor con atributos, los métodos get, los métodos set, el método hashcode, el método equals, el método toString. Para la empresa, que es nuestra clase principal, bueno, aquí tenemos sus atributos, tenemos unos arrays que estos son los que definen nuestra relación con las otras clases, el constructor vacío y el constructor con atributos, el método get, el método set, el método hashcode, el método equals, el método toString. A partir de aquí tenemos tres CRUDs, que va a ser para el usuario, para el anuncio y para el artículo. Entonces, el método CRUD para el usuario son heredados del paquete de service de una clase llamada y CRUD usuario. Entonces aquí lo tenemos. Recordemos que es crear, buscar, eliminar y actualizar. Y un adicional que se llama existe usuario. Lo mismo para el anuncio y lo mismo para el artículo. Para la clase puja tenemos sus atributos, el atributo de relación con otras clases, el constructor vacío, constructor con atributos, el método get, método set, el método hashcode, método equals y el método toString. Vamos a tener un enum que va a ser el tipo de artículo que según el proyecto era de tecnología, hogar, deportes, vehículos y bien raíz. Tenemos otro enum llamado tipo usuario, que es lo que nos va a definir si es un usuario anunciante o comprador. Y esto pues nos va a definir otros métodos. Por último tenemos la clase de usuario. Va a tener sus atributos, la relación con otras clases, el constructor vacío, el constructor con atributos, el constructor con todos los atributos menos el anuncio, pues según la lógica que nosotros vamos a manejar. Primero un usuario no va a tener como tal un anuncio, sino que primero se va a registrar sin un anuncio y después ya se le va a anexar el anuncio. Los métodos get, los métodos set, el método hashcode, el método equals y el método toString. Ahora, recordemos que para cada una de estas clases se le agregó al principio el implements con los servicios que va a utilizar y con el serializable que fue solicitado en la clase de programación para cada una de las clases. Ahora, en los CRUD hicimos uso de algunas excepciones. Aquí las tenemos. Por ejemplo, para el artículo usamos artículo exception,
que lo que hace es crearnos una excepción y en el CRUD nosotros ya colocamos el mensaje. Lo mismo hicimos para la edad que nos requerían, que fuera pues mayor a 18. Entonces nosotros mandábamos un mensaje de que no cumplía con la edad. Que el IDE ya existe cuando estamos creando para que no se vayan a crear repetidos. El nulo vacío exception cuando dejamos un campo sin ninguna característica o no hemos escrito nada. El parámetro vacío exception es lo mismo, pero para otros atributos que, bueno, podrá observar en el CRUD. Y el usuario exception cuando no encontramos un usuario que hemos solicitado. El artículo cuando no encontramos un artículo que hemos solicitado, lo mismo. Ahora, en los servicios tenemos el servicio llamado iCRUD anuncio, que de momento lo comenzamos a implementar, pero está sin terminar. Tenemos el iCRUD artículo, que este sí está implementado en el CRUD de la clase principal de empresa. Y está de la siguiente manera, pues recordemos que son solo los métodos y ya. Para iCRUD Puja tampoco lo hemos terminado. Para iCRUD usuario, aquí están los métodos, que son crear, buscar, eliminar, actualizar y el existe usuario, con los atributos que se van a enviar y algunas excepciones que se van a tener en cuenta. Y para la IPUJA ganadora todavía no la implementamos. Ahora, para las vistas tenemos CRUD artículo anuncio, CRUD puja, CRUD usuario y el login.